Y llegamos al final de nuestro estudio de Marcos. Gracias por habernos acompañado durante estos 3 meses que hemos estudiado el Evangelio de Marcos. Todavía el día de mañana, sábado, vamos a tener la oportunidad de ir a la iglesia, aprender un poquito, comentar, dar nuestra opinión de lo que hemos estudiado esta semana y todo el trimestre. Pero este día estamos terminando acá ya con la motivación de saber que el próximo domingo estaremos estudiando el Evangelio de Juan, los temas del Evangelio de Juan, porque tal vez no podremos ir texto por texto, como casi hemos podido ir con Marcos, que también no ha sido propiamente así, pero vamos a aprender muchísimo todavía. Así que hoy vamos a orar para que podamos continuar con un tema que dejábamos ayer y que va a ser muy interesante en este día. Querido Padre, primero queremos darte gracias por tu palabra, porque tú la has protegido de todos los ataques del enemigo para que podamos tenerla hoy y podemos confiar que tu palabra es la verdad porque tú la has protegido todo este tiempo. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a destacar algunas cosas. El día de ayer nos tomamos el tiempo para ver algunos pasajes y nuestro pastor ya nos anunciaba algunos elementos desde el versículo 9 al 20 de Marcos 16. Pero ya, como decía, nuestro pastor nos anunciaba que hay algunos temas ahí que necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque en muchas traducciones modernas, ahora en nuestras Biblias, viene un llamado de atención que dice de que del versículo 9 al versículo 20 de Marcos probablemente no está en los manuscritos más antiguos ni en los mejores manuscritos. Ahora, pastor, ¿cómo afecta esto cómo nos acercamos nosotros a la Biblia? Y hago la pregunta porque muchos, por ejemplo, crecieron con esta versión que tengo aquí en mis manos, que es una Reina Valera 60, que no tiene ningún llamado de atención porque en la Reina Valera 60 ese texto aparece íntegro así. ¿Qué se puede decir al respecto y cómo, vuelvo a repetir, afecta esto la forma en que nos acercamos a la Biblia? Bueno, quiero decirles que este tema es muy importante y cuando nosotros lo entendemos, establece siempre nuestra fe en el relato de la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios ha hecho mucho para que su palabra pueda llegar hasta nosotros, Amén. Hasta nosotros hoy. Yo he leído libros de las mejores casas publicadoras y he encontrado a veces algunos errores. Yo digo, hoy con tanta tecnología, tal vez algún error gramatical, sí. Tal vez con tanta tecnología, ¿cómo es que todavía puede irse algún error? Y ahora imaginémonos en aquel tiempo que no había toda la tecnología que tenemos ahora, que podía contar pues espacios, cantidad de letras, párrafos, etcétera, y todo era manual y en la observación de una persona, y aún así nos ha llegado la palabra de Dios. Bueno, eso es extraordinario. Amén. Para mí. De hecho, las copias, las traducciones y las copias de la Biblia fueron hechas con mucho cuidado, especialmente las copias de los textos en los idiomas originales como el hebreo y el griego. Mayormente los escribas contaban, incluso como no habían esos contadores automáticos, sí. Ellos iban contando las letras, iban contando todo para que supieran que estaban copiando lo que estaba diciendo el mensaje original. Pero para que nosotros entendamos esto, tal vez para alguien que es muy observador, se habrá dado cuenta que cuando lee Marcos capítulo 16 y el versículo 8 y luego lee el versículo 9, parece que están dando los dos un mensaje contrario. Entonces eso nos lleva a creer que allí nosotros tenemos lo que se ha llamado o un final corto del libro de Marcos, o un final más largo, que lo vamos a explicar, y ambas, si nosotros tenemos ambas explicaciones, nos daremos cuenta que siempre podemos sacar lecciones de cada una de ellas. Ayer estamos hablando mayormente de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, sí. y vamos a descubrir, tomemos nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, leamos el versículo 8 primero y luego leemos
el versículo 9 y 10, Muy o los bien. versículos 9 y 10. Dice así, verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ok, Muy bien. aquí nosotros vemos aparentemente una contradicción de conceptos, porque dice, no dijeron nada a nadie, pero el versículo 10 dice, yendo ella lo hizo saber. Sí. Entonces uno dice, bueno, o dijeron o no dijeron. Queda esa curiosidad. De paso, cuando se habla de la transmisión del texto bíblico hacia nosotros, hay algunas cosas que tenemos que entender. Tal vez esta lección de hoy considerémosla como un bono. No es en sí que, como digo, que estamos estudiando lo que dice el día específico de la lección para hoy, sino que queremos ampliar un poco el concepto, un poco nada más, el concepto de cómo funcionó la transmisión de las Sagradas Escrituras para nosotros hoy. Para comenzar, hermano Gerson, no tenemos el manuscrito primario, el original, el que escribió Marcos, el que él tocó. Es como que usted haga ahí un papelito y pone una nota, ok, pero está con su letra, su puño y letra, como dice el dicho. Ese manuscrito no lo tenemos. Y no solo de Marcos, sino de ningún libro de la Biblia. Ahora, ¿significa eso que no podemos confiar? Claro que no significa eso. Podemos confiar. ¿Por qué? Porque ya lo dije yo al principio, que se iban haciendo copias y copias. Recuerden, no habían fotocopiadoras, no habían imprentas para sacar una producción en masa. Todo había que hacerlo a mano. Por ejemplo, el que escribió Moisés, ese manuscrito de Génesis que Moisés hizo, ese que él tocó, que él estuvo escribiendo ahí, ese no lo tenemos, no está, no existe. Pero estamos seguros, hay tantas copias de los escritos, ya sea de Moisés o de los escritos de los libros que contienen la Biblia, que nosotros podemos saber que se fue transmitiendo del original, se fue copiando a al otro, al otro, al otro, y así ha llegado hasta nosotros hoy. Claro, tenemos que saber algo, que en ese proceso de copia y de transmisión, ahí es donde pudo haber pasado también que alguien una letrita cambia. Por ejemplo, cuando uno lee en Apocalipsis que dice, bienaventurados los que lavan su ropa, y otra versión dice, bienaventurados los que guardan su mandamiento, es porque una letra hace la diferencia para decir o lavan la ropa o guardan su mandamiento. Y claro, se le pudo haber pasado y se va pasando eso, que no cambia al final el sentido, porque si queremos entrar al cielo tenemos que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y si queremos entrar al cielo, también nosotros debemos ser observadores de los mandamientos. No que los mandamientos nos salvan, pero es la muestra que hemos sido salvados. Entonces Dios se ha encargado, hermano Gerson, que a pesar de todos esos, podemos decir, compromisos humanos o participación humana al escribir el texto sagrado, no haya al final una desviación del tema importante global que es el plan de salvación a través de Jesucristo. Eso tiene que quedar claro, porque pueden haber ahí cierta minucia, no, que allá dice un número, aquí dice otro número, y los incrédulos usan eso para decir, mire, la Biblia se contradice, pero es que nosotros mismos en nuestro hablar a veces no queremos ser exactos. Por ejemplo, yo digo, bueno, ayer estuve en una reunión y habían 100 personas, pero yo no las conté, a mí me pareció que habían 100, puede ser que habían 105, puede ser que habían 96, puede ser que habían 110, pero es un número aproximado. Pero a veces no queremos ser exactos, porque lo que queremos transmitir no es tanto esa exactitud, que esa cantidad la que había, porque no era ese el propósito, sino comentar algo más. Entonces, eso mismo nosotros tenemos también en la palabra de Dios. Ahora, después que hemos hablado todo esto, bueno, voy a decir algo más antes de entrar a qué lecciones podemos sacar sobre estos finales del Evangelio de Marcos. Que
Es más, el manuscrito más antiguo que se tiene, por supuesto, esa copia de Marcos, el más antiguo que tal vez data ahí por el siglo segundo de nuestra era cristiana, no termina ni siquiera en Marcos 16 ni en el 15, termina con Marcos 12 y algo, el capítulo 12 para nosotros. Entonces, imagínense, entonces no podemos saber de ese más antiguo si terminó en el 16:8, en el 16:20, no lo podemos saber. Es decir, ni siquiera comenta la crucifixión de Jesús. No está, porque obviamente pues se perdió, se fragmentó, y allí tenemos nosotros esa variante. Luego hay otros manuscritos del siglo III, siglo IV, siglo V, y sabe que hay algo bien interesante, que muchos de esos manuscritos posteriores, miles de ellos, contienen el final hasta el versículo 20. Contienen hasta el versículo 20 y nos da como una evidencia que este relato del 9 al 20, pues la iglesia o los que escribían en aquel tiempo se encargaban de copiar, vieron a bien que estuviera allí porque estaba a tono general o en armonía con el resto de narración del Nuevo Testamento. Pero hay algo, los que son más estudiosos, ¿verdad? Que se dedican a esto, ellos nos dicen que aún el texto griego de los versículos 9 al 20, comparado con el resto del libro de Marcos, cambia, como que ya otra persona lo escribió. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, miren, si Marcos, original, el autor del Evangelio de Marcos, terminó su enseñanza en Marcos 16:8, ¿cómo se leería? Escuchemos nuevamente, porque ya lo hemos leído, pero vamos a volver a repetir. Claro, terminaría así. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muy bien, y este sería un final un poco, un final único, un final un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo termina con esa visión como negativa? O sea, como que estamos escuchando una historia y termina diciéndonos, hablándonos de miedo. Como que no sería el mejor final. Pero sabes que cuando yo leí esto, recordé que hay libros en la Biblia que tienen lo que llaman un final abierto, o hay historias en la Biblia que tienen un final abierto, o sea que en realidad no se termina de contar la historia, y no se termina de contar porque el lector va a decidir no solamente cómo terminó, sino que en su propia vida, porque recordemos que el propósito de la Escritura es aplicarla a nosotros. Ya estas mujeres ya hace tiempo están descansando, pero ahora somos nosotros los que estamos aquí. ¿Cómo va a terminar para nosotros esta historia? Y un ejemplo típico de eso es el libro de Jonás. Sí. Si uno va al libro de Jonás, termina con una pregunta. Y la última parte de la pregunta, al menos en español, es ¿y los animales? Es cuando Dios le dice a Jonás, mira que Nínive no pueden discernir, ni que la gente allá, ni su derecha, ni su izquierda, y no voy a tener compasión de ellos. Y le sigue diciendo y termina, ¿y los animales? Así termina el libro. ¿Qué pasó? Jonás aceptó el consejo de Dios, ¿no lo aceptó? No lo sabemos. Pero entonces ese final abierto nos da la oportunidad de poder nosotros ponerle, bueno, yo soy ese Jonás. La pregunta es, ¿yo voy a aceptar o no voy a aceptar? La parábola del hijo pródigo es otra que tiene un final abierto, donde se dice que el hijo mayor, cuando el padre hizo fiesta por el hijo menor que había regresado sin nada y había perdido todo, dice que el hijo mayor estaba fuera de la fiesta, pero no se sabe si entró. ¿Y por qué Jesús no terminó de contar esa historia, si entró o no entró, o qué pasó? Porque ahí quedaba, él estaba diciendo eso a los judíos, que lo estaban criticando, que comía con los pecadores, que no sé qué. Y entonces, al contar esa historia, lo que Jesús está diciendo es, ¿ustedes van a entrar a la fiesta o no van a entrar? Que es una pregunta para nosotros. Ahora, algunos dicen, un final de estos, como Marcos 16:8 de este libro, es muy sofisticado para esa época. ¿Será que pensaban ellos de esa manera? Y voy a terminar así, de esta forma. Bueno, yo creo que no habría ningún problema, porque va a tono con ese
estilo que Marcos ha tenido de enfocarse en ese silencio y permitirnos a nosotros, los lectores hoy, determinar si vamos a continuar con el silencio, cosa que no sería buena hacerlo, porque Jesús ya resucitó y tenemos que unirnos al autor, como al iniciar el libro, él de una vez declara quién es Jesús, o si nosotros vamos a ser de los que proclaman. Entonces es probable que eso hizo que alguien en el siglo posterior a Marcos, siglo II, dijera, bueno, aquí pongámosle el final que debería haber tenido. ¿Cómo obra la inspiración en esos casos? Miren, vamos al libro de Deuteronomio. Habla de la muerte de Moisés. ¿Cómo Moisés pudo escribir de su propia muerte y después decir nunca más se levantó un profeta como Moisés? Él está hablando de sí mismo y lo dejó escrito ahí. No, realmente alguien tuvo que venir. Algunos creen que fue Josué, no sé, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que alguien vino y añadió esa parte, y que la inspiración obra de esa manera, como hizo Lucas. Lucas no fue testigo ocular, el médico Lucas, de los acontecimientos de Jesús, pero él investigó, él indagó y preguntó, y el Espíritu lo guió. Por eso es que dijimos el día de ayer que esta sección del 9 al 20, Marcos 16, 9 al 20, nosotros tenemos que compararla siempre con el resto del testimonio de las Escrituras, y allí vamos a tener entonces los dos finales. El final corto que nos dice que nos deja a nosotros la pregunta que vamos a hacer con el hecho de que ya Jesús resucitó y hay que contarlo, que hay una orden ya para contarlo, porque cualquiera lee Marcos y dice, bueno, aquí entonces tengo que quedarme callado. No, pero el libro termina diciendo, hay una orden para contar. Si tú te callas, hay un problema, porque ya tienes que hablar. O vamos a aceptar, pues, que tenemos que ir en misión, como lo narra el final más largo. De paso, algo que no he dicho acá, es que en este final corto del 16:8, se le añade en realidad todavía un versículo más donde hace un resumen, y esto lo tienen algunas Biblias, pero no lo tienen todas las Biblias, no lo tienen todas las Biblias. Entonces sería como hasta Marcos 16:9 si aceptamos el final corto. Pero lo interesante, pastor, es que, como usted ya ha dicho, posiblemente un editor tratando de hacer un resumen final para darle ese final que creyó que debía tener el Evangelio de Marcos, si pensamos que debía terminar hasta el verso 8, llama la atención que en realidad, y ayer usted ya lo destacaba, cuando se leen esos textos, uno puede hallar un paralelo con el resto de los relatos. Es posible que ya se conocieran todos los otros relatos de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de la misión que había dado, y entonces aquí quizás como un apéndice, podríamos decir, para destacar los últimos elementos que aparecían en los otros relatos. Es correcto, recordemos que si eso ocurrió después del siglo I, ya hacia finales del siglo II, etcétera, ya estaban en circulación pues otros escritos del Nuevo Testamento, y que de alguna manera ellos no vieron ninguna contradicción con respecto al testimonio general del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios. Recordemos además que ya para el siglo II, pues sí, ya no habían personas testigos oculares, ¿verdad? Sí. De estos acontecimientos, pero que el Espíritu Santo se va encargando de guiar y dirigir a la iglesia para que nosotros sepamos que al tener este documento literario que nosotros llamamos la Biblia, obtenemos el mensaje de salvación. ¿Por qué Dios ha permitido toda esta cosa? Y porque recordemos que la Biblia es como la naturaleza de Jesús. Amén, es humana y divina. Dios permitió que seres humanos, así como nosotros, imperfectos, con errores, débiles, con fortalezas también. Hay escritores bíblicos que son tremendos, tenían muchas fortalezas, pero también tenían sus errores, pero Dios permitió que ellos, seres humanos, fueran encargados de recibir una revelación de Dios y escribirla, dejarla para nosotros. Y sin embargo, al ser la revelación de Dios y al Dios estar involucrado en la transmisión de esos conceptos,
entonces ahí está la parte divina. Dios se fue encargando. Amén. Y lo que sí podemos estar seguros, hermano Gerson, es que en la Biblia no hay contradicción, y cuando hay contradicción le llamamos aparentes contradicciones, pues tienen solución. Y en la Biblia hay un mensaje único, completo y seguro, y un personaje central que es Jesucristo y la salvación que conseguimos a través de Él. Y que si hemos recibido esa salvación y nos ha hecho bien, tenemos que ir y contarlo a otras personas. Así que podemos estar seguros que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, y por eso le invitamos a que siga estudiando este maravilloso libro con nosotros. Recuerde que a partir del domingo vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, los temas que hay en el Evangelio de Juan. Así que, pastor, este trimestre ha sido muy instructivo en muchas cosas, y solo me gustaría, para terminar, que nos pudiera ayudar con una reflexión final en cuanto a cómo los primeros lectores, porque nunca deberíamos olvidar quienes eran los primeros receptores, para decirlo en general, de este Evangelio, pudieron sacar provecho de esto en medio de las pruebas, y cómo eso también lo podemos hacer nosotros, que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Bueno, yo creo que si nosotros aceptamos eso que también dice la tradición, que Pedro pues motivó a Marcos para escribir estos relatos, ya que los cristianos estaban encarando persecución, y saber que ellos podían tener esperanza, podían tener las mismas promesas, podían pasar por sufrimiento, pero así como Jesús sufrió, murió, resucitó, así ellos también iban a tener esa garantía de que un día Dios iba a hacer nueva todas las cosas. Creo que eso aplica para nosotros hoy también en la actualidad, porque recordemos que todavía vivimos en un mundo caído, sí, un mundo pecaminoso. Todavía el diablo está vivo. El hecho de que el diablo esté vivo causa daño y causa malestar a los seres humanos en general, pero especialmente a ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces tenemos que estar preparados y saber que si nuestra esperanza está puesta en Jesús, no nos hemos equivocado, y que tenemos una misión en medio de esas pruebas y dificultades. Tenemos que ir y contar a otras personas y decirles: mira, hay una buena noticia, hay un nuevo rey que vino a esta tierra hace 2000 años, pero que vendrá otra vez, ya no como un bebé, él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te viene a buscar a ti, y quiere que tú tengas una amistad con Él ahora, para que tengas una amistad con Él por la eternidad. Creo que cuando hacemos eso, realmente el Evangelio cobra vida para nosotros, y ahora ya no son historias solamente de ellos, sino lo que Dios hace en nuestras propias vidas, y a su vez nosotros ayudamos a otras personas, y así el Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces Jesús podrá venir para llevar a sus hijos a una patria mejor. Amén. Así que ore por nosotros por eso, pastor, para que podamos vivir con esa esperanza y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, que tiene mucha instrucción para nosotros, para prepararnos para el reino de los cielos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección que hemos estudiado este trimestre. Te damos gracias porque tú ahora nos invitas a hablar, a salir, a predicar, a contar a otros las grandes cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar este texto sagrado que ha sido preservado a lo largo de los siglos en medio de la ira del enemigo, de la serpiente, para destruir, para quitar de la mirada del pueblo estas verdades de las Escrituras. Pero te damos gracias porque ha sido preservada, Señor, ha llegado hasta nosotros hoy, y podemos estar seguros que es tu palabra. Ayúdanos para seguir confiando, creyendo y sobre todo viviendo y compartiendo este mensaje. Bendice a nuestros hermanos, amigos que nos acompañaron en este estudio, y si es tu voluntad, Padre, que podamos continuar estudiando tu palabra para los próximos días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.